Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a presentar lo que es una transformación matricial y un resultado muy importante que hay alrededor de ella. Más adelante en el capítulo vamos a ver propiedades importantes que tienen las transformaciones matriciales que también ayudan a demostrar algunos resultados que hemos usado anteriormente sin demostración. Vamos al caso. Entonces, transformaciones matriciales. Vamos a decir que una transformación es matricial cuando, primero y principal, vemos que está definida de un espacio de matrices columnas en un espacio de matrices columnas. Eso es la primera distinción. La segunda distinción es que está definida, ¿sí? T de X, o sea, el X, como es un espacio de columnas, el dominio, los elementos del dominio son matrices. Entonces, T de una matriz del dominio se encuentra haciendo A por esa matriz del dominio. Entonces, cuando tiene esta estructura, la transformación se llama matricial. Entonces, vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto. La T va de mn por 1 a mp por 1. Yo tengo la X en el dominio y su socio en el codominio es un T de X, ¿sí? Si quieren, le pongamos un I. Ese I, ¿cómo lo encuentro? Haciendo A por X, por esta misma X. Entonces, veamos un poquito los órdenes de las matrices que hay acá. Vamos a cambiar de color para distinguir. Fíjense, X es una matriz del dominio. Entonces, si es una matriz del dominio, su orden es n por 1. O sea que esta X es n por 1 y esta es la misma X que es n por 1. El socio I, ¿sí?, de esta X es T de X. Este socio I está en el codominio y es de orden P por 1. Entonces, este producto A por X me tiene que dar una matriz P por 1. Entonces, ¿de qué orden tiene que ser A para que A por X me dé P por 1? Fíjense, tiene que ser P y para que el producto exista por N, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que analizar ese juego de órdenes que está ahí. Si la A no cumple esto, puede que yo no tenga un elemento de este dominio. Entonces tenemos, de este codominio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, sea T que va de M2 por 1 a M3 por 1, le pongamos. Definida por T de X, pero ahora yo ya sé concretamente de qué orden es el X. El X va a ser de orden 2 por 1, o sea que yo voy a tener un elemento genérico de orden 2 por 1, igual a una matriz por ese X que es XY, 2 por 1. Entonces, si yo quiero que todo este producto sea de orden 2 por 1, el producto este tiene que ser de orden 3 por 1, ¿esta matriz de qué orden será? Tiene que tener
tantas columnas como esta para que el producto pueda existir. Y para que sea 3 por 1, tiene que ser 3 por 2, ¿sí? Entonces esta matriz, por ejemplo, será 2 menos 1, 3, 0, 1 medio, 1, le pongamos. Entonces, esa transformación así es transformación matricial, porque tiene la forma A por X. Responde a esa estructura, una matriz por el X. ¿Y quién era el X? Este que está acá. Entonces, ¿qué sería encontrar? ¿Qué sería hallar T de una matriz, por ejemplo, de 2 menos 1, una matriz del dominio? ¿Sí? Entonces, T del 2 menos 1, ¿qué va a ser? Va a ser multiplicar la matriz 2 menos 1, 3, 0, 1 medio, 1, por XY. Pero ahora, ¿quién es XY? Esta matriz. Entonces yo acá voy a poner 2 menos 1. Entonces, ¿eso qué me tiene que dar? Hemos dicho una matriz de qué orden? Una matriz de orden 2 por 1. Entonces, perdón, 3 por 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, 1. 4 más 1 me queda 5. 3 por 2, 6. 0 por menos 1 me queda 0, así que 3 por 2, 6. 1 medio por 2 me queda 1, menos 1 me queda 0. Entonces, ese elemento es un elemento del codominio de la T, mientras que este elemento pertenece al dominio de la T, que es M2 por 1, y este, que es M3 por 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a hallar transformados o imágenes de elementos cuando nosotros tengamos una transformación matricial. Bien, vamos a ver por medio de otro ejemplo que no esté tan explícita la forma, cómo podemos determinar si una transformación es matricial o no. Entonces veamos el nuevo ejemplo. Supongamos que tenemos esa transformación, una f que va de m2 por 1 en m2 por 1 y está definida por f de xy igual a 3x más 2y, x menos y. Y nos preguntan si f es una transformación matricial. Entonces, primero vamos a estudiar un poco qué me está diciendo acá. Acá me dice dominio M2 por 1, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar. Este elemento al que me están diciendo cómo está definida su imagen, ¿es de M2 por 1? Sí, es una matriz de M2 por 1. Entonces, ese para mí sería un X 2 por 1. Ahora, me está diciendo, cada vez que usted tenga un elemento del dominio, la imagen o el transformado de ese elemento, usted me lo va a encontrar así, con esta receta. Va a aplicar a estos elementos que están acá, esa receta y esa receta. Ahora, esto que está acá, ¿es de verdad un elemento del codominio? Es una matriz de orden 2 por 1 y el codominio es 2 por 1, es M2 por 1. Así que efectivamente hasta ahí hay coherencia. Ahora, para poder responder si F es transformación matricial, yo tendré que ir a mirar la definición y ver si F va a poder escribirse de esta forma. Entonces, empiezo
por esta primera parte. Entonces, yo ya he dicho, esto que está acá va a ser una X. Así que yo ahí ya tengo f de X. Acá tengo t de X, acá yo ya tengo f de X. Muy bien. Ahora, esta expresión que está acá, yo la voy a poder escribir en esta forma que está acá. Esa es mi tarea, averiguar eso. Muy bien. Yo ahora miro esto. Miro un número por X más un número por Y, otro número, 1 por X menos 1 por Y. Ajá, ¿eso a qué me hace acordar? Eso me hace acordar a las ecuaciones de un sistema. Y nosotros sabíamos que cada vez que teníamos un sistema, lo podíamos escribir en forma matricial. Bueno, entonces, aplicando esa misma lógica, esto que tengo ahí no es más que decir la matriz 3, 2, 1, menos 1 por X, Y, porque en las dos ecuaciones tengo X e Y. Entonces ya encontré la matriz A de la definición y la X es la misma X que teníamos del principio. Entonces, efectivamente, yo pude escribir, o sea, se cumple f de X igual a por X, por lo tanto, f es una transformación matricial. Entonces, hay veces que yo voy a tener la estructura A por X a la vista y hay veces que no la voy a tener así toda disfrazada y yo la tendré que vislumbrar, sacar a la luz. Entonces, hay veces que cuando yo la tengo a la transformación de esa forma, yo puedo entusiasmarme y decir, sí, yo eso lo puedo escribir de la forma A por X. Y resulta que no. Entonces vamos a ver ejemplos de ese tipo. Supongamos que ahora tenemos esta T, que también va de M2 por 1 en M2 por 1, definida por T de XY igual a 2X más 1 e Y menos 2. Aquí ya me están diciendo que T no es transformación matricial, puesto que, y me van a ir mostrando el por qué. Voy a partir de lo que a mí me dicen, de cómo está definida. A mí me dicen, cada vez que usted tenga un X, acordémonos que esto sería un X 2 por 1. ¿De dónde? Del dominio. Con estos dos elementos X y, usted me va a construir un nuevo elemento 2 por 1. Bien, del codominio. Con esta forma. Ahora, ¿esa forma es una A por X o no? Vamos a ver. Fíjense. Yo acá tengo X y acá tengo Y. ¿Pero qué tengo acá? Tengo dos elementos que no tienen ni X ni Y. Entonces, no pueden estar en una misma matriz junto con los otros. Yo los tengo que separar. En uno donde están las incógnitas, le pongamos así ahora, y en uno donde no están las incógnitas. Cuando no hay incógnitas, ¿cómo se llama? Términos independientes. Entonces, fíjense, uno tiene X y uno tiene Y. O sea que yo a eso podría decir que es cuánto. Yo podría decir que esta matriz es 2, 0 por XY y 0, 1 por XY. Entonces fíjense, 2 por X, 0 por Y, 0 por X, Y. Entonces, esta matriz que está acá es efectivamente ese producto. Y este
no tiene otra forma más que quedar como está. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que yo voy a decir, esta forma efectivamente es la A por X, pero ahora yo tengo más otra cosa que es una B. Entonces, puedo decir muy bonito quién es A, quién es B, pero esta forma final no es la original A por X. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Que T de X es distinto a M por X o A por X, es lo mismo. Si ustedes no lo quieren ver con un M, le ponemos A por X. Entonces, es distinto de la forma o de la estructura general de la definición. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la T no es matricial. Entonces, pero aparte, si yo todavía no me diese cuenta, nosotros tenemos desde el comienzo algo, o sea, si no me diese cuenta de que es una transformación lineal o no, fíjense, yo puedo decir que si es matricial, nosotros ya habíamos dado ejemplo de que, ¿se acuerdan? Desde el principio del capítulo nosotros habíamos dicho que dentro de los ejemplos de transformaciones lineales, en el ejemplo 5 estaba la transformación matricial. Y también habíamos dicho que esta transformación cuando era no matricial no era lineal. Entonces, si yo no me acuerdo de ese capítulo, no me acuerdo del principio del capítulo, ¿qué puedo decir? Puedo husmear un poquito más y ver cuánto vale el T del nulo, porque nosotros sabíamos que si era lineal, el T del nulo me da el nulo. Era una cosa que siempre valía. Entonces, vamos a ver cuánto vale el T del nulo. El T del nulo, ¿cuánto me da? Si el X es el nulo, esto se anula y me queda B. ¿Y cuánto es B? Es 1 menos 2, que es distinto del nulo. Entonces, tampoco es transformación lineal, porque para toda transformación lineal, el T del nulo va al nulo. Entonces, en este caso, tampoco es transformación lineal. Entonces, ¿qué me está queriendo ya decir esto? Que si es matricial es lineal y si no es matricial no es lineal. Entonces, esas dos cosas están demostradas, o esas dos cosas que hemos así ido vislumbrando, es parte de la demostración de un teorema, que de aquí en adelante lo vamos a usar cada vez que lo necesitemos. El teorema me dice esto que acabamos de decir, que si una transformación es matricial, entonces es lineal. Y de aquí en adelante, cada vez que tengamos una transformación matricial, vamos a nombrar este teorema y no nos vamos a detener en probar la definición del comienzo de transformación lineal, porque esa definición es la que se usa para demostrar este teorema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me dice, si una transformación es matricial, entonces es lineal. O sea que yo, fíjense, ¿qué habíamos dicho? Que entre el sí y el entonces siempre estaba la hipótesis y detrás del entonces estaba la tesis. Entonces, yo tengo que tener por hipótesis una transformación matricial. O sea que yo voy a dar esa hipótesis. Me voy a dar una T que va de Mn por 1 en Mp por 1 genéricos, definida por T de X igual a A por X. O sea que estoy trabajando con la definición.
de transformación matricial. Entonces, lo que tengo que probar la tesis es que T es lineal. Entonces, yo tengo esta transformación y como dato o como algo conocido, lo único que tengo como herramienta es la definición de transformación lineal. Entonces voy a tener que tomarme los datos que hacían falta para la definición. Entonces, ¿qué hacía falta? Dos elementos del dominio y un H real. Pero como el dominio es mn por 1 espacio de matrices columnas, yo ahora no voy a trabajar con vectorcitos u y b, sino que voy a trabajar con x1 y x2 que representen matrices. Entonces, estas dos pertenecen a mn por 1, que es el dominio, ¿sí? Bien. ¿Qué me decía la definición de transformación lineal? O sea, ¿qué es lo que tengo que probar yo? Que T de x1 más h por x2 es lo mismo que T de x1 más h t de x2. Eso yo lo tengo así, onda borrador ahí, para ver que eso es lo que yo tengo que probar a partir de estos elementos. Eso era la definición de transformación lineal. Entonces yo voy a empezar por este lado del igual, por el lado izquierdo. Entonces voy a escribir T de x1 más h x2 igual. Ahora, ¿qué me dice la transformación? La transformación voy a ir arriba y me va a decir T de algo es A por el algo. O T de lo que esté aquí es el A por lo que esté ahí. Entonces ahora lo que está ahí entre paréntesis no es un solo X, sino que es X1 más HX2. Pero a mí no me importa. T de lo que está entre paréntesis es A por lo que está entre paréntesis. O sea que es A por lo que está entre paréntesis. Eso vale por H. Ahora yo me olvido de la T y miro esto que yo tengo aquí. Esto que yo tengo aquí es una multiplicación de una matriz por una suma o por una combinación lineal, ya podemos hablar de combinaciones lineales, de x1 y x2. Acá me está gritando que yo haga una distribución. Entonces, eso, ¿cómo queda? Como A por x1, A por h x2. Ahí estoy usando propiedades del producto de matrices. Ahora, ¿qué tengo acá? A por h por x2. Matriz por número por matriz. Entonces, ese número sale afuera. Otra propiedad del producto de matrices. Bien, entonces, ahora ya se me acabaron las propiedades de matrices que yo tenía que aplicar. Entonces, ahora vuelvo a mirar lo que tengo y ahora voy de nuevo a la hipótesis. Entonces, acá tengo A por x1 y acá tengo h A por x2. Entonces, voy arriba a la hipótesis y ahora miro esta parte. Si yo tengo A por x, ¿eso qué es? Es T de x. Entonces, acá tengo A por x1, me va a quedar T de x1. Y si acá tengo A por x2, eso es T de x2. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda T de x1 más h T de x2. ¿Y eso qué era? Era la segunda parte de esta igualdad que yo tenía que probar. Entonces, ¿qué es lo que probé?
que t de x1 más hx2 es t de x1 más ht de x2. Luego, ¿qué concluyo? Que t es transformación lineal. ¿Y cómo lo probé? Por lo que me tomé en 1, por lo que mostré en 2 y por la definición 611, la primera definición del capítulo. Entonces, este teorema, ¿cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar para afirmar que toda transformación matricial que nosotros tengamos es una transformación lineal y vamos a poder usar todo lo que nosotros sepamos de transformación lineal para las transformaciones matriciales. Muy bien, hasta aquí este video y nos vemos en el próximo.